La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es La Editorial. La Editorial. El impuesto a las pensiones es una de las novedades que ha tenido la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro. Mientras que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha reiterado en varias oportunidades que se gravarán las pensiones de más de 10 millones, la oposición asegura que se afectarán las pensiones que superen los 5 millones. Es importante resaltar que en la actualidad las pensiones están exentas en el ahorro, exentas en los rendimientos financieros y están gravadas al momento de recibir las prestaciones sociales en las mesadas pensionales. Esta propuesta de gravar las pensiones más altas va en línea con las políticas de los países más desarrollados de la OCDE, como Canadá, Chile, Alemania, Japón, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros, que cuentan con un esquema de tributo sobre el beneficio. Para la editorial de hoy conversamos con Carlos Julio Díaz Lotero, director encargado de la Escuela Nacional Sindical. La reforma tributaria del gobierno propone gravar pensiones que superen los 10 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de que se gravarían solamente a unas 16.700 personas que ganan estas pensiones, de las cuales 16.000 hacen parte de Colpensiones y 700 de los fondos privados de pensiones. Es una propuesta que incluso venía siendo planteada desde hace muchos años por las diferentes comisiones de expertos tributarios. Y lo que se propone prácticamente es lo siguiente: que quienes ganen pensiones de 5,6 millones de pesos hacia arriba van a empezar a ser gravados, pero esa grabación es solamente del 0% hasta los 10 millones. De 10 millones hacia arriba ya empezaría una tarifa muy baja y muy progresiva, en donde las pensiones muy altas son los que pagarían los mayores impuestos. Igual ocurre con el tema de los salarios. Dado que las pensiones harán parte, digamos, de la renta total, cuando alguien gane más de 5.600.000 y a su vez tenga ingresos que superen los 5 millones, estaría pagando impuestos por ingresos salariales y por ingresos pensionales. Pero pretender, como lo hace la Procuradora General de la Nación, de decir que esto es inconstitucional o que esto ataca a población vulnerable o que esto es un tema que implica doble tributación porque el pensionado ya pagó impuestos durante su vida. Yo creo que en ninguna parte del derecho internacional ni en la Carta Política se dice que los pensionados no deban pagar impuestos. Es totalmente contrario a la realidad. Es un discurso muy demagógico, muy populista, que obviamente se da en el marco de este gobierno, pero no se dio en el contexto del anterior, en donde incluso avaló cosas que eran mucho más contrarias al derecho de la población vulnerable del país. Señalemos lo siguiente: es muy poca la población pensionada que va a pagar impuestos. Muchas de ellas incluso tienen pensiones muy altas y muchas de ellas incluso a veces ni siquiera cotizaron, digamos, lo necesario para financiar esas pensiones, y el Estado realmente está transfiriendo recursos públicos para asumirlas. El debate sobre si los pensionados deben pagar o no impuestos, yo creo que eso está fuera de cualquier lógica. Todos los ciudadanos que vivan en un estado estamos obligados, y entre más ganemos, a aportar más a la financiación del Estado, de los gastos que el Estado hace para proveer servicios, para sostener la seguridad, para sostener la justicia, para construir carreteras, para tener centros de salud, para tener centros de educación. Yo creo que ese es un tema que nos compete a todos los colombianos, y creo que es importante entender que el hecho de que uno sea pensionado no significa que está excluido de estos servicios que presta el Estado. El Estado presta servicios de seguridad, el Estado presta servicios de justicia, y creo que todos debemos en cualquier momento financiar una estructura pública que está para todos los que la requiramos en algún momento determinado. Por otra parte, la tributación es un concepto que debe darse con progresividad y equidad, y está planteado en esta propuesta de reforma tributaria. En la medida que haya mayores ingresos salariales o de pensiones, la tarifa va creciendo. Es muy baja en los primeros tramos de los 10 o los 11,5 millones, que es hoy el mínimo de salarios. Entonces, creeríamos que
en este momento es un debate necesario para el país, explicarles que la financiación del Estado es un tema que compete a los que más ganan y pensiones superiores a los 10 millones o ingresos superiores en salarios a los 11,5 millones son de muy pocos colombianos. El 3% de los colombianos gana más de 10 millones de pesos mensuales y menos del 1%, digamos, de los pensionados del país ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Entonces creo que es un tema de equidad y de progresividad en la forma como se ha planteado y está totalmente ajustado a los principios de la Carta Política que hablan de que la tributación debe ajustarse a los principios de progresividad, equidad y eficiencia, y nos parece que esa reforma tributaria apunta en esa perspectiva. Hay algunos que han dicho que esto abriría las puertas para que se vaya bajando, digamos, el umbral y probablemente cobije a pensiones de menores ingresos. Pero bueno, esos son, digamos, riesgos que se puedan dar, pero creo que no podemos excluir a las altas pensiones de la tributación, porque muchas de estas altas pensiones fueron adquiridas incluso con bajas cotizaciones y con tiempos que no se dio en la mayoría de los que hoy estamos de pronto disfrutando una pensión y que creemos que dimos durante nuestra vida laboral de 30, 35 años, cotizaciones que muchas veces no se dieron por parte de altos funcionarios del Estado y de las fuerzas militares, que son probablemente los que hoy tengan pensiones de este tipo. El ministro Campo, tras aprobarse la ponencia en primer debate, volvió a actualizar sus cálculos y dice que ya no serán las pensiones de más de 10 millones las que se graven, sino las superiores a los 13 millones, con los ajustes que se hicieron durante las discusiones con los congresistas ponentes. La propuesta de la reforma tributaria todavía no está en firme, aún falta ser aprobada en las plenarias conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.